Algunos sí. ¿Eh? Ah, los de Málaga sí. No. También. Como pueden observar, esto es una cavidad en la que cabían aproximadamente 60 kilos de hachís, que es de los que has tenido más reciente intervención. Vale, si pasamos a este vehículo, por favor. Si quieren observar, es un hueco ganado entre el maletero y los asientos de atrás, de tal forma que escondían la droga en ese punto y en muchos casos incluso colocaban una silla de bebé para intentar evadir que pudiera mover la silla en caso de algún control. El sistema de apertura es introduciendo marcha atrás, pulsando un botón del panel y a la vez accionando un botón de la guantera, y en ese caso es cuando vence. Si se fijan aquí, el sistema, el pulso electromagnético parte de esa placa, y arriba está el seguro que abre y cierra entre 60 y 80 kilos y el vehículo. Este vehículo llevaba, como pueden observar aquí, un pulso electromagnético similar al que llevaría ese coche, con la salvedad de que este no logramos determinar cuál podía ser la manera de abrirlo, por lo cual hubo que hacerlo pues de manera mecánica. Como pueden observar, en el interior hay un hueco igualmente ganado hacia el maletero de la furgoneta, en el cual caben aproximadamente 300 kilogramos de hachís. En este caso, la aprehensión que se hizo con esta furgoneta, que fue en febrero, fueron entre 180 a 200 kilogramos. Un momentito, ponte ahí. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria en la que queremos informarles pues, de la desarticulación por parte de la Guardia Civil de Cantabria, en colaboración también con la Guardia Civil de la provincia de Málaga, de dos organizaciones dedicadas a la introducción de hachís en grandes cantidades en el territorio nacional y su posterior distribución a nivel internacional. Es la operación Araticú, luego me acompaña el coronel jefe de la 13 Zona de la Guardia Civil en Cantabria, Luis Antonio del Castillo, y Alfonso Serrano, teniente jefe del EDOA de Cantabria. Y luego él les explicará por qué operación Araticú, de dónde proviene esa denominación. Estas dos organizaciones de las que les hablaba estaban afincadas, una en el norte y otra en el sur del país, y aunque funcionaban de manera independiente, estaban vinculadas a una tercera organización en Marruecos, que era la que introducía el hachís en diferentes puntos de Andalucía.
Desde Andalucía se trasladaba el hachís al norte de España y desde aquí, desde Cantabria, una parte se quedaba aquí y otra se exportaba, por decirlo de alguna manera, a Francia, a Holanda y a Bélgica. Fruto de esta operación, y ustedes han tenido ocasión de ver antes algunos de los vehículos incautados, y aquí tienen una parte del hachís incautado también. Fruto de esta operación, en el total de ella se han intervenido 4.350 kilos de hachís, es decir, más de 4 toneladas de hachís, más de 350 gramos de cocaína, diferentes cantidades de marihuana y ketamina, 234.000 euros y 10.000 dólares americanos, 17 vehículos y 71 teléfonos móviles, entre otros efectos. Asimismo, dentro de esta operación, de la operación Aratiku, de la que hoy le damos cuenta, se ha detenido a 26 personas, 18 marroquíes, 7 españoles y un holandés. Por provincias, 6 en Vizcaya, se ha detenido a 6 personas en Vizcaya, 6 en Guipúzcoa, 3 en Madrid, 3 en Cantabria, 2 en Málaga, 2 en Burgos, 2 en Vitoria, 1 en Cádiz y 1 en Palencia. De estas 26 personas, 16 de ellas están en prisión y las otras, el resto de los detenidos, se encuentra en libertad con cargos. También, y yo creo que es importante significarlo, independientemente de esta operación o como consecuencia de esta operación, se ha conseguido también esclarecer un delito de homicidio cometido en Madrid, en el que estuvo implicado uno de los detenidos en esta operación, en concreto uno de los ciudadanos marroquíes. Toda esta operación, de la cual le damos cuenta, y ahora el teniente les va a explicar de manera detallada cómo ha ido desarrollándose, ha estado desarrollada por los equipos de delincuencia organizada de la Guardia Civil, el EDOA, de cual el teniente Alfonso es el jefe en Cantabria, y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Santander y el fiscal antidroga del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. A todos ellos quiero felicitarles por el trabajo realizado y es prioridad, evidentemente, de este Gobierno, del Gobierno de España, a quien yo represento en este acto, pues luchar de todas las maneras posibles contra todas aquellas redes que intentan traficar e introducir sustancias estupefacientes en nuestro país. El esfuerzo y el trabajo realizado ha dado sus frutos. Hace escasamente un año teníamos la oportunidad de mostrarles otra de las actuaciones que se habían llevado a cabo por el EDOA de la Comandancia de Cantabria y hoy pues aquí tienen una buena muestra del trabajo muchas veces sacrificado o casi siempre sacrificado y esforzado que realiza la Guardia Civil. Y a continuación, independientemente luego si quieren que les aclare algún tipo de información, le voy a ceder la palabra al teniente Alfonso Serrano para que les cuente más detalles al respecto de la operación. Señor delegado, muchas gracias por sus palabras, mi coronel. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles la presencia aquí. Que sepan que para nosotros lo principal es la satisfacción del deber cumplido, pero es de agradecer que haya un día de homenaje y de reconocimiento para nuestro trabajo. Puesto que el señor delegado ya ha dado todos los datos, yo voy a tratar un poco más cómo se llevó a cabo la investigación, un poquito los detalles de aquellas cosas que pueda contar sobre el trabajo de campo y demás. En primer lugar, pues comentar que nosotros iniciamos allá por el mes de agosto del año pasado, recibimos una serie de informaciones, comenzamos a hacer seguimientos a una persona que parece ser que podría estar traficando con cantidades importantes de hachís y cocaína. A medida que iba avanzando la investigación nos íbamos dando cuenta de que seguramente esas cantidades de hachís de las que estábamos tratando eran muy superiores a las que en otras ocasiones se podrían haber aprendido aquí en Cantabria. Y prueba de ello es lo que tenemos aquí expuesto hoy. A medida, como he dicho, que íbamos avanzando la investigación, se fue abriendo un abanico grande. El principal investigado en Cantabria, y un poco a título de curiosidad, como ha dicho el señor delegado, era conocido en la calle como el paraguayo, de ahí el nombre de la operación. La operación se llama Aratiku, que es simplemente una fruta paraguaya. En muchas ocasiones hay que buscar un nombre para la operación, y en este caso hubo una persona del grupo que se le ocurrió un nombre original y decidimos ponerlo a la operación. Entonces,
a medida que nos centrábamos en este investigado, nos dimos cuenta de que él era un nexo de unión entre dos organizaciones que operaban de forma diferente y que, como ya ha dicho el señor delegado, a su vez tenían otro nexo de unión en Marruecos, que era el mismo proveedor, el que proveía esa cantidad de hachís para luego difundirla y distribuirla por España. Y nos sirvió pues para tocar, en cierto modo, dos organizaciones diferentes. Una principalmente centrada en País Vasco y la otra centrada en el sur de España, entre las provincias de Málaga y Cádiz. Entonces, bastante pronto en la investigación hicimos una primera aprehensión que tratamos de hacer de tal modo que no perjudicara al resto de la investigación, haciendo una aprehensión de 50 kilos de hachís en Aguilar de Campo. A consecuencia de ella resultó detenida solo la persona que lo transportaba, ya digo, sobre todo a los efectos de continuar con la investigación. Del mismo modo hicimos una aprehensión pocos días después, a los primeros días de febrero, en el cual incautamos 245 kilos en Durango, en Vizcaya. Y igualmente hubo un detenido, que era la persona que transportaba, con uno de los vehículos que no pudo estar expuesto ahí fuera por tema de logística, pero que también tenía un doble fondo bastante sofisticado. Entonces, poco a poco nos fuimos dando cuenta del sistema que ellos utilizaban. Utilizaban vehículos de ocultación, con sistemas de ocultación sofisticados, supuestamente traídos desde Holanda, con sistemas mecánicos con pulsos electromagnéticos, de tal forma que los dobles fondos eran prácticamente imposibles de detectar. Si bien, como las investigaciones se han llevado siempre por el buen camino y siempre la información ha fluido, hemos conseguido, pues eso, detectar cuáles eran esos vehículos y centrar las investigaciones en torno a ellos. Finalmente, a mediados de febrero decidimos realizar una intervención importante aquí en Cantabria. Ese día se intervinieron en Cantabria 700 kilogramos de hachís al vecino de aquí de Cantabria, principal investigado. Aparte de intervenir la furgoneta que han visto antes fuera, la de color blanco, la Renault Traffic, con el doble fondo que portaba, que venía desde Málaga con una cantidad aproximada de 200 kilos. Al mismo tiempo ya estábamos trabajando con nuestros compañeros de Málaga, y desde ese momento se empezó a llevar la operación de forma conjunta, ya que habíamos detectado que en el sur había una organización importante y sobre todo de gran peso en la investigación. Ellos mismos fueron los que nos controlaron a los investigados en el sur y posibilitó las detenciones en el norte. De tal modo que cuando pasaron, no sé, aproximadamente 1 o 2 meses más, pues decidimos igualmente hacer la parte correspondiente a la organización de País Vasco, en la cual resultaron detenidos todos los miembros de la organización y se realizaron varios registros con un resultado también de aproximadamente otros 200 kilos más de hachís. Por lo tanto, todas las intervenciones que íbamos haciendo, todas sumaban cantidad de droga, todas salían exitosas en cuanto a detenidos y todo ello era pues porque el trabajo que se estaba haciendo pues con ahínco, con dedicación y con mucha profesionalidad, la verdad. Entonces, finalmente quedaba por realizar las detenciones de la organización ubicada en Málaga. Hay que decir que el jefe de la organización es probablemente a nivel, desde que llevo yo aquí seguro y por lo que he comentado con varios compañeros de grupo, pues una de las personas o traficantes de mayor identidad que hemos tratado nosotros, habiendo detectado la investigación que manejaba enormes sumas de dinero y de hecho en uno de los registros, en uno de los pisos que correspondía a la sociedad que habían utilizado para realizar un delito del que también se les pide responsabilidades de blanqueo de capitales. En uno de los domicilios de la sociedad encontramos 210.000 euros en efectivo y $10.000 ocultos bajo el zócalo de la cocina. O sea, estamos hablando de cantidades de dinero importantes que esta persona estaba generando del tráfico ilícito del hachís. Con los registros que se realizaron en Málaga, aparte encontramos en uno de los lugares de ocultación que se había detectado cuando el ciudadano de aquí de Cantabria subió hacia Cantabria, lo detuvimos. En uno de esos lugares de ocultación finalmente realizamos la entrada y registro en ese lugar más o menos a mediados de mayo y aparecieron 500 kilogramos de hachís. Así que, como pueden estar viendo y como he venido contando, prácticamente, por no decir la totalidad de las detenciones y de las actuaciones han finalizado con aprehensiones importantes de hachís, siempre en notoria importancia, y con la detención de las personas responsables. Y para terminar, faltaba, pues bueno, los flecos que se suelen llamar al final de las operaciones, y culminamos hace escasas 2 semanas con la detención de un ciudadano y otro de los vehículos que han visto expuestos. Era uno de los transportistas que traían el hachís hacia la zona norte, que traía el doble fondo oculto en el panel delantero del vehículo, y lo detuvimos con 50 kilos de hachís. Entonces, un poquito a modo de resumen, comentar que me lo he dejado atrás, que esa investigación de blanqueo de capitales que se llevó en la provincia de Málaga
ha colaborado con nosotros el Servicio de Vigilancia Aduanera de aquí de Cantabria, para lo cual ha sido fundamental para entregar un informe correctamente cumplimentado en el juzgado que demuestre que esas personas estaban utilizando una sociedad pantalla para blanquear dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas, y que el trabajo conjunto con los compañeros, con la Guardia Civil de Málaga, ha sido codo con codo, muy cercano, y que de hecho los resultados que hemos obtenido han sido pues notorios. Y finalmente quiero tener un reconocimiento pues para el grupo de profesionales con los que trabajo, porque sin duda no sería posible si no fuera por la dedicación, por la iniciativa, por la profesionalidad de esta gente, pues no sería posible ni mucho menos llegar a estos resultados. Sí que es cierto que estamos en un momento en el que parece que pues las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, ayudan a las investigaciones, pero créanme que el componente humano es pieza clave para conseguir estos resultados. Y en principio creo que no me dejo... Bueno, como ya comentó el delegado, decir como dato también importante que la investigación, nuestra investigación, fue pieza clave para el esclarecimiento de un homicidio en la provincia de Madrid. En ese sentido, nosotros participamos toda la información con la que contábamos al grupo encargado de la investigación en Madrid, y eso desembocó en la detención de los responsables, y que ahora mismo están todos ellos en prisión. Y por mi parte nada más, darles las gracias por estar aquí, y si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, pues estoy abierto a... No exactamente. He hablado de dos nexos de unión. En primer lugar, el principal investigado aquí en Cantabria, que lógicamente, como nosotros empezamos por él, es el que nos da pie a llegar a las dos organizaciones. Y el otro nexo de unión, para cerrar el círculo, se encontraba en Marruecos, que era el distribuidor de las dos organizaciones desarticuladas. Es decir, el jefe de la organización abajo en Málaga era una persona muy importante, de gran entidad, que llevaba mucho tiempo dedicándose por las indagaciones que hemos hecho, debía llevar mucho tiempo dedicándose al tráfico ilícito de droga. Entonces, él es simplemente parte, o sea, el jefe de su organización, pero no el nexo de unión entre las organizaciones. El nexo se encontraba en Marruecos, que era el distribuidor de las dos organizaciones. Estamos hablando, como ha dicho los datos, estamos hablando de más de 4.000 kilos. Desconozco si es la mayor de las operaciones, desde luego en Cantabria lo es. Y igualmente sea o no sea la mayor, creo que es una operación con cuantiosos resultados y muy satisfactoria para los que la hemos llevado a cabo. El precio del mercado es difícil de calcular y oscila mucho dependiendo incluso la ubicación geográfica, porque como hemos dicho, el hachís no era simplemente para quedarse aquí en Cantabria. En muchas ocasiones se distribuía a países extranjeros o era distribuido incluso a otras provincias, porque el principal investigado pues era una persona cuidadosa que era de la creencia que cuanto menos repartiera en Cantabria, más facilidad iba a tener él para no ser detectado policialmente. Pero bueno, es complicado calcular el precio y no me atrevo mucho a calcular un precio exacto. Sí, a menos que por el tipo, las cantidades, la variedad de provincias en las que se ha detenido a las personas, necesidades también de detener personas en el extranjero, que bueno, también me lo he dejado atrás, pero queda pendiente poner una orden europea de detención a uno de los implicados. A menos que a nivel judicial se decidiera que la operación tiene suficiente entidad como para ir a la Audiencia Nacional, la instrucción se finalizaría en el número 3 y se juzgaría en la Audiencia Provincial de Cantabria. Sí, por supuesto. Las presentaciones que ven como ven, son diferentes presentaciones. Las bellotas, bolas que se encuentran en el centro del expositorio vienen igualmente introducidas dentro de los fardos. La primera presentación, el fardo, color azul, color camel,
Es la manera en la que la droga viene presentada normalmente como es la vía de entrada habitual a la península en las embarcaciones o en algún contenedor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El momento de la introducción de la droga es un momento, pues lógicamente muy delicado para el traficante, y ellos lo que procuran es rápidamente descargar la mercancía sin ser detectados, ¿no? El hecho de que tengan diferentes inscripciones y diferentes colores lo que hace es diferenciar quién es el dueño de esa mercancía. En una embarcación pueden entrar 2.400 kilos, 2.000 kilos, hay diferentes dueños de esa mercancía siempre. Entonces, los diferentes colores posibilitan a los que descargan colocar la mercancía en el sitio idóneo para que esa mercancía vaya directamente enfocada a la persona que la va a comprar. Igual que hablo de colores, hablo de números. Los números corresponden a un comprador en concreto. Cuando hablamos de las inscripciones que llevan la propia droga, nos estamos refiriendo al tipo de droga que es. Ellos van logrando diferentes calidades que van vendiendo, hablando como hablábamos antes de los precios, van vendiendo a diferentes precios, y para identificar esas calidades utilizan un logo. Generalmente utilizan logos de vehículos, Ferrari, Audi, utilizan jugadores de fútbol conocidos, Cristiano, Messi. Entonces, si viene sin querer menospreciar ningún tipo de marca ni nada, pero si viene una droga de tipo Renault, pues va a ser más barata porque se supone que va a tener menos calidad que la que venga de tipo Ferrari. Y eso es una forma de que luego cuando la droga llega a la calle, pues el traficante a menudeo, pues cuando vende la droga, identifica la droga mayor o menor calidad, pues mayor o menor precio. Nosotros con la información que contábamos es que esta persona se había hecho muy fuerte en Cantabria, el principal investigado, porque la mercancía que estaba distribuyendo era de la mejor calidad que había en Cantabria. Entonces estaba siendo muy solicitada el tipo de droga, y por eso había cogido la importancia que había cogido, y por eso nosotros hicimos la aprehensión que hicimos.